quiero compartir, hermanos, que el día de hoy tenemos la bendición de Dios de comenzar un nuevo mes, el mes de febrero. Ya enero pasó, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque algunos dicen que la cuesta de enero cuesta y cuesta mucho, y pues ya estamos en febrero. Gracias a Dios, el tiempo ha estado transcurriendo, para algunos rápido, para algunos tal vez más o menos, para otros muy lento, pero la cuestión es que ya estamos en un nuevo mes y nos hemos propuesto como iglesia, hermanos, este mes y próximos meses también, porque la serie que vamos a estar desarrollando es algo extensa, estudiar acerca del llamado que Dios nos hace para que demos fruto. Y vamos a estar meditando, hermanos, varias semanas en el fruto del Espíritu Santo y cómo podemos nosotros externarlo, cómo podemos nosotros pues darlo y reflejarlo con las personas que nos rodean, porque el anhelo de Dios, hermanos, es que demos fruto, y la palabra nos dice mucho fruto, que nosotros lleguemos delante de Él y podamos rendir ese fruto, ese trabajo de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, para honra, gloria y alabanza de su nombre. Entonces yo quiero que el día de hoy pues meditemos juntos en esta porción, el Salmo 1, que nos habla acerca de un hombre que pudo dar fruto porque había implementado principios que le ayudaron a estar en comunión con Dios, y cuando uno está en comunión con Dios, de manera natural produce fruto. De manera simple y sencilla, al estar conectados con Dios, pues uno puede ser fructífero o fructífera. Entonces quiero que leamos juntos esta porción de la Escritura, Salmo 1. Y voy a invitarle a que usted pueda hacer esta lectura conmigo ahí en su lugar. Así que por favor, si tiene la porción de la Escritura ya localizada, haga conmigo esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Ambos la haremos esta ocasión en voz alta. La palabra de nuestro Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Cierre sus ojos y nos unimos en esta palabra de oración. Señor, cuántas gracias te damos porque podemos meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar listos para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Ruego, Señor, que seas tú el que hable a nuestras vidas. Que nada, Señor, ni nadie nos distraiga, y que estemos concentrados en escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros y para tu iglesia también. Ayúdanos, Padre, a poder comprender estos principios, estas acciones, y llevarlas a la práctica, para poder ser hijos tuyos que damos mucho fruto, y que sea todo, Señor, para honra y gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, para poder estar atentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, quiero comenzar diciéndoles que los salmos, de una manera general, creo y considero que ocupan un lugar muy especial en el corazón de los creyentes, de varios de nosotros, porque a través de los salmos hemos comprendido que las luchas que enfrentamos en nuestra vida, las luchas que tiene nuestra fe, no son únicas, no son solamente de usted o mías, sino que es el común denominador de todos aquellos creyentes que están realmente tomados de la mano de Dios. La vida de fe, incluso, hemos entendido a través de los salmos que tiene muchos matices, que no es una vida solamente de blanco o negro, porque en la vida del cristiano hay momentos de alabanza, hay momentos de cuestionamiento, de dudas, de coraje, de temor, victoria, triunfo, alegría, persecución, tristeza y derrota. Sin importar quién tú seas,
En tu vida está esto. Y está de manera constante cambiando. Cuando uno quiere ser feliz, basta solamente con decirlo para que venga una prueba, para que venga una tribulación. Y entonces nuestra vida se va componiendo de estos cambios, de estos matices. Y los salmos nos muestran cómo los hombres desde el principio están también sujetos a esos cambios, a esas circunstancias. Este salmo, hermanos, llama mi atención porque empieza con una palabra muy importante: bienaventurado. Otras versiones dicen bendito, que es también, hermanos, por cierto, la palabra con la que Jesús inicia el sermón del monte que encontramos en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Y esta palabra bienaventurado significa feliz, alegre, lo cual nos hace concluir que la voluntad de nuestro Dios es que también nosotros seamos felices. Cada cosa que Dios hace y cada palabra que Él nos dice en la Escritura es con la intención de que tú y yo seamos verdaderamente felices. Y cuando andamos por los caminos de Dios y cuando vivimos de acuerdo a la palabra, a la Escritura, yo espero que usted esté de acuerdo conmigo. Somos bienaventurados, somos felices, porque estamos viviendo de acuerdo al plan que Dios tiene para el hombre y la mujer, desde el comienzo hasta los últimos tiempos. Y por eso experimentamos la verdadera felicidad, la verdadera prosperidad, la verdadera plenitud y la verdadera vida fructífera a la cual Dios a ti y a mí nos está llamando. Y cuando vivimos de esa manera, cuando andamos en los caminos de Dios, obedeciendo su palabra, brillamos con una luz diferente a la que la gente conoce, porque en nosotros está la luz de Cristo Jesús. Brillamos, irradiamos tanto alegría, amor, gozo, paz y todos los demás frutos del Espíritu Santo. Y cuando vivimos de esa manera, somos un testimonio para la gente que nos rodea de lo que Dios puede hacer cuando uno le rinde su vida por completo. El Salmo 1, hermanos, nos expresa en pocas palabras algunas de las verdades y propuestas más básicas y a la vez más profundas de toda la Biblia, que cuando tú y yo ponemos en práctica esos principios, pues entonces nuestra forma de vivir y caminar es distinta. El Señor en este Salmo inspira al salmista para que nos advierta que hay dos caminos de vida que están delante de nosotros. Un camino significa bienaventuranza, felicidad, alegría, fructificación, pero el otro significa calamidad, infelicidad, juicio y condenación. Y lo que este salmo tiene como propósito es poner delante de nosotros esos dos escenarios para que cada uno de forma personal decida en qué camino va a andar. El ser bienaventurado, el ser bendecido, el ser feliz y alegre es una decisión, una elección que por fe nosotros tomamos, pero al tomar esa decisión nos sometemos en obediencia a los mandatos y a las condiciones que Dios nos da en la Escritura. Yo quiero entonces, hermanos, que a través de este Salmo 1, juntos veamos cómo debemos vivir para experimentar una vida fructífera. ¿Cómo debe un cristiano vivir para entonces dar fruto, como es el plan de nuestro Dios? Y el sermón de esta mañana tiene ese título: Vivamos una vida fructífera. Y vamos a ver cómo el salmista tomó las decisiones correctas, pertinentes, para vivir una vida que diera mucho fruto para la gloria de Dios. La primera acción, la primera forma en la que debemos vivir para tener una vida fructífera: vivamos contracorriente. Vivamos contracorriente. Observe el Salmo 1, versículo 1. Nos dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este hombre vivió contracorriente.
Lo común y lo popular en ese mundo era que la gente anduviera en consejo de malos. Lo que estaba de moda era que uno estuviera en camino de pecadores, que se sentara en la silla de los que hacían el mal. Pero este hombre decidió vivir una vida contra la corriente. Y al tomar esa decisión, sin darse cuenta tal vez, vivió una vida fructífera. Vivió una vida que agradaba a nuestro Dios. El problema de muchos cristianos en el presente es que quieren caminar con Dios y quieren caminar también con el mundo. Es verdad, tal vez usted y yo nos congregamos en la iglesia. Quizá sirves en un ministerio. Quizá lees la Biblia. Quizá oras en tu casa. Pero no has querido dejar los malos caminos. No has querido cortar con las malas amistades. No has querido dejar de hacer las malas obras que el Señor abomina, aborrece. Y eso, hermanos, está reflejando que tú no estás viviendo o que yo no estoy viviendo contra la corriente de este mundo. Este hombre nos pone el ejemplo, porque en lugar de escuchar el consejo de los malos, escucha el consejo de Dios y el consejo de su palabra. Ya no quiere ser aconsejado por personas que no tienen nada que ver con el Señor, para que su entendimiento no sea entenebrecido. Tal vez tú hoy estás aquí sentado en la silla de la iglesia, pero también te sigues sentando en lugares donde a Dios no le agrada que estés. En sillas donde se hablan cosas que no te edifican o donde se hacen cosas que aborrece nuestro Dios. Y tenemos que tomar la decisión firme, consciente y con convicción de vivir contracorriente para darle fruto al Señor de nuestra vida. Este hombre nos muestra que tenemos que reconocer que esa decisión es personal. No depende de otra persona. No depende de tu pareja, de tu papá, de tus hijos. No depende del pastor, de los líderes, de los diáconos. Depende solamente de ti. Si dependiera de otra persona, créeme, si fuera mi responsabilidad, yo hubiera decidido que todos vivamos contracorriente, que vivamos de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Y esa sería también una de las oraciones importantes que uno como pastor tiene que hacer por los miembros de su iglesia. Pero esa decisión, hermanos, es de usted. Es suya. Aun y cuando yo quisiera tomarla, no puedo, porque cada uno debe decidir vivir contra la corriente. Este versículo nos muestra aquello que la vida cristiana no debería de ser. Observe nuevamente el versículo, porque el salmista, inspirado por nuestro Dios, resalta una progresión. Uno empieza andando, luego se para y luego se sienta. Fíjese cómo está esa progresión y note que es una progresión negativa. Es una progresión de estancamiento y pecado. La vida cristiana es una vida que Dios nos llama a vivir contra la corriente, contra las ideas, contra nuestros propios pensamientos incluso. Porque la vida cristiana es una vida superior. Es una vida en alta definición. Es una versión que nadie puede igualar, porque es la vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Te animo a que sigas adelante en tu caminar con Dios. Aunque eso signifique, hermano, hermana, jóvenes, sobre todo, vivir contra la corriente. Vivir en contra de los razonamientos de este mundo, de los pensamientos, de las modas, de las actitudes y acciones. Porque ese es el llamado que Dios nos hace para que podamos vivir una vida fructífera. Seguir a Cristo, hermano, significa decidirse a pensar y vivir de una manera diferente. Si usted realmente tomó la decisión de seguir a Cristo, sepa que está llamado a vivir de una forma diferente a la que vivía. Si usted recibió a Cristo y sigue viviendo igual, le tengo una noticia: no recibió a Cristo. Se emocionó a lo mejor, sintió algo, pero no recibió a Cristo. Porque cuando uno recibe a Cristo, Cristo mismo nos lleva a vivir una vida diferente. Requiere sacrificio, sí, pero ¿sabe la buena noticia? Vale la pena. Vale la pena que tú y yo vivamos contra la corriente. Y si estás en el camino de los pecadores, si sigues haciendo lo que ese varón estaba pues practicando,
El llamado que Dios te está haciendo es a que te levantes y te vayas de esa silla. Dejes a esas personas con las que estás y con la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús, empieces a caminar hacia adelante contra la corriente. Para tener una vida fructífera, la primera decisión o acción que debemos hacer es vivir contra corriente. Lo segundo que observo en el pasaje, versículo 2, dice la palabra de nuestro Dios: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Segunda acción que este varón tomó para vivir una vida fructífera: vivamos deleitándonos en la palabra, vivamos admirando las escrituras, y no solamente contemplándolas, sino viviéndolas, practicando, obedeciendo lo que la Biblia nos dice que debemos hacer. Lo que no es un deleite, hermanos, entonces es una carga, entonces es una molestia. Yo te pregunto, respecto a tu caminar con Dios, ¿cuál de esas dos palabras, deleite o carga, define o describe tu actitud hacia el Señor y hacia su iglesia? ¿Cómo ves las cosas de Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Como un deleite o como una carga, como una molestia? Este varón del que nos habla el Salmo 1 tomó la decisión firme y constante de deleitarse en la palabra. ¿Y por qué digo que era constante? Porque el versículo es muy claro. Dice de día y de noche. Día y noche medita ese varón en la ley de Jehová. En esa palabra está su deleite. Muchos cristianos hoy en día queremos la bendición de Dios, pero a veces no queremos buscar a Dios. ¿Sí se ha percatado de eso? Muchos cristianos quieren la bendición, pero no quieren al Dios que da la bendición. Y es triste, hermanos, ver que esa es la actitud de muchos. Y podría definir esa actitud como una actitud interesada. Porque quiero la bendición, pero no quiero a quien da esa bendición. Muchos cristianos hoy en día viven de esa manera. Congregarse en la iglesia, reunirse con sus hermanos, se vuelve algo aburrido. Hay cristianos de otras iglesias, aquí no, que congregarse les es una carga. Ay, tengo que ir el miércoles. Ay, tengo que ir a una red. Ay, tengo que llegar al primer o segundo culto y aparte a la dominical. Ay, que al pastor no se le ocurra hacer otra reunión porque ahí tengo que estar. Hay gente que ve las reuniones de la iglesia como una carga, como una molestia, cuando debería de ser distinto, diferente. Debería ser un deleite venir a la casa de nuestro Dios, a orar, a alabar, a escuchar su palabra, a capacitarnos, a servir. Debería de ser un deleite, como era para este varón. Pero hay a muchos que se les hace una carga congregarse. Otros más manifiestan que se les hace una carga o una molestia cantarle al Señor. Y si no me cree, al final pregúntele a los de la alabanza. Ellos detectan a quién le molesta cantarle al Señor. Es importante, hermanos, que analicemos nuestra vida, porque nuestras acciones, como dice esa frase, hablan más que nuestras palabras. Si realmente nos queremos deleitar en el Señor, cuando vengamos a la iglesia no estemos más pendientes del reloj. No estemos pensando, ¿qué voy a hacer cuando el pastor ya se calle y me vaya yo a la casa? Piense ahorita, ¿qué le está diciendo el Señor? Porque acuérdese, no le estoy hablando yo, le está hablando el Señor. Y al Señor se le atiende, al Señor se le escucha y al Señor se le obedece. Es Dios hablando a través de su palabra. Pero hay gente que cuando viene a la iglesia o cuando va a algunas actividades, pues está más pendiente del reloj. Está más pendiente de la mosca que ya pasó 2, 3 veces delante de él o delante de ella, en lugar de estar atento a lo que se le predica. Y eso refleja que nos falta comprender que para un cristiano, para un verdadero hijo de Dios, no hay mejor lugar que estar en la casa de su Padre. No hay mejor lugar que estar en la casa de nuestro Dios. Venir a la casa de Dios, hermanos, tendría que ser una alegría.
tendría que ser un regocijo para nuestra vida. A mí me maravilla, hermanos, y por primera vez voy a mencionar un nombre aquí. Me maravilla mi hermano Jorge. Todos los domingos llega y llega con una sonrisa, saludando a todos, abrazando a quienes se dejan, porque hay también algunos que no les gusta y está bien, pero él llega gozoso, regocijado, porque sabe que estar aquí es un deleite. Y no anda diciendo, yo me deleito en el Señor, yo me deleito en el Señor. No, lo demuestran sus acciones. Es importante, hermanos, que nosotros vengamos aquí con alegría. Yo no sé, hermano, si usted espera con ansias los días de reunión en la iglesia, pero a mí me encanta estar con ustedes. A mí me encanta verlos y saber que Dios está obrando en sus vidas y que está respondiendo sus oraciones y juntos estudiar la palabra. Es algo que me alegra, es algo que me llena, que me hace sentir pleno. Pero hay algunos que no. Hay gente a la que no le gusta, que incluso creen que es pecado alegrarse y gozarse en la presencia de Dios. Estos versículos muestran que el salmista encuentra su delicia en la ley del Señor. En otras palabras, está diciendo el salmista, la palabra de Dios me hace bien. Nutre mi alma, trae gozo a mi vida, me da satisfacción. Ahora, hermanos, quiero que analice la palabra meditar, para que no piense que cuando el salmista dice que medita está como un gurú, ¿verdad? Con cierta pose, a lo mejor difícil para hacer para algunos, ¿verdad? Dependiendo de la elasticidad y flexibilidad, y haciendo ruidos. Eso no es meditar. A eso no se refiere este pasaje. Meditar en la palabra, hermanos, es pensar en ella. Es estar dándole vueltas en nuestra cabeza a lo que el versículo que estudiamos nos está diciendo. Es volver a pensar en ella de manera constante en actividades o en momentos de nuestro día. Perdónenme el ejemplo, pero meditar en la palabra, yo lo asimilo, lo podría explicar como masticar un chicle. Sobre todo de los chicles antiguos, ¿verdad? De los de bola dura. No sé cuántos tuvieron la oportunidad de quebrarse una muela, un colmillo, un diente con esos chicles, pero eran duros al principio. Y uno, por más que quería como que empezarlos a manipular, batallaba. Pero después de estar ahí masticando y masticando, ese chicle se iba haciendo más suave, hasta que le sacaba uno el sabor. Este es de cereza, este es de uva. Pues hermanos, ese ejemplo yo creo lo podríamos usar para explicar qué es meditar. Es estar masticando por varias horas lo que la palabra nos dice, por varios días o incluso, hermanos, semanas, hasta que de pronto el Señor, a través de su Espíritu Santo o a través de otro hombre o mujer madura en la fe, nos explica a qué se refiere ese versículo. Y entonces ese versículo aclara una situación para nuestra vida. Necesitamos, hermanos, entender, si queremos vivir vidas fructíferas, prósperas, bíblicamente, necesitamos vivir deleitándonos en la palabra. Te pregunto, ¿quieres ver la bendición de Dios y fruto en tu vida? ¿Quieres ver la bendición de Dios y fruto en tu familia? Si eso quieres, aprende a deleitarte en el Señor. Aprende a tomar ese gusto por estudiar la palabra, por hablar con Dios a través de la oración, de manera personal, con tu familia, con la iglesia, porque eso va a ser posible que tu vida sea una vida fructífera. Practica las disciplinas espirituales de manera constante, para que entonces tu vida sea una vida que se deleite en el Señor y en su palabra. Tercera acción, versículo 3, dice el salmista, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Qué hermoso, hermanos, es leer esta descripción de este hombre que estaba experimentando una vida fructífera porque también vivía en comunión con Dios. Es muy claro, hermanos, este versículo, y nos dice que el cristiano se asemeja a un árbol. Y para que un árbol dé fruto tiene que estar bien plantado, tiene que permanecer, tiene que estar junto a corrientes de aguas que lo hacen más fructífero. Pero la clave, hermanos, es que esté plantado, es que permanezca en el mismo lugar, que a pesar de las pruebas no se mueva porque echa raíces fuertes y profundas. Esta descripción, hermanos, del versículo 3 del Salmo 1 es preciosa, es una de mis favoritas. Y
Me encanta cómo también luego el profeta Jeremías toma esta idea y nos dice lo mismo. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Observe bien el pasaje. El dar fruto no es competencia con los demás. No malinterprete esto. Y entendamos también, dar fruto no es en nuestro tiempo. Porque el fruto, el crecimiento lo da Dios. Y Él sabe cuánto, cómo y cuándo. Así que, hermanos, necesitamos nosotros más bien meditar en cuál es la clave. ¿Cuál es la clave para que todo lo que hagamos prospere? El pasaje nos la revela. Estar plantado. En otras palabras, tener comunión constante y directa con nuestro Señor. Jesucristo, años después, también nos recordó esta clave de este Salmo 1 en Juan 15, versículo 4. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, dice Jesús, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden llevar fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Pero con el Señor todo lo que hacemos prosperará. Qué promesa, hermanos, nos enseña la Escritura. Así que, hermanos, no nos apartemos, no nos desanimemos, permanezcamos en Dios. La palabra permanecer nos está hablando de soportar pruebas. La palabra permanecer nos habla de no cambiar nuestras convicciones, aunque las situaciones se vuelvan difíciles, aunque las noticias no sean buenas o favorables. Es un llamado que Dios nos hace a través del salmista a perseverar, teniendo en nuestra mente y corazón que a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si queremos, hermanos, dar fruto, es indispensable, necesario, que usted y yo estemos desarrollando una comunión con Cristo y que permanezcamos en Él. Porque para dar fruto necesitamos tener una comunión con nuestro Dios. Y la cuarta acción en el versículo 6, el salmista dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Para tener una vida fructífera, este hombre también vivió consultando al Señor. Así que, hermanos, queremos dar fruto. Queremos honrar a Dios con el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo. Consultémoslo constantemente. Vivamos nuestra vida pidiéndole a Dios su guía, su dirección. Y no nada más para tenerla en el conocimiento, sino para ponerla por obra en nuestra vida. Hay mucha gente que tal vez dice, pastor, sí, yo consulto al Señor todos los días. Le pregunto entonces, de eso que consulta, ¿cuánto está haciendo? Porque no nada más es pedirle al Señor la información, no nada más es pedirle el conocimiento, la guía y la dirección, es ponerla en práctica, es ponerlo por obra. Algo que me encanta, hermanos, de este versículo y de las Escrituras en general, es ver que Dios, a través de la palabra, nos ha registrado no solo el comienzo, sino también el final de todas las cosas. Dios se encargó de decirnos cómo empezó todo esto, pero también se encargó de decirnos cómo va a concluir. Para que tengamos esperanza, para que perseveremos, para que seamos animados y fortalecidos, no para causarnos miedo. Pero este salmo nos indica que vivimos en un mundo, hermanos, que tiene principio y que tiene final. No vamos a estar aquí en la tierra para siempre. No somos llamados a estar aquí por toda la eternidad. Esta vida tiene un principio. Este mundo tiene un inicio, pero también tiene un final. Si bien es cierto, hermanos, que las Escrituras hablan de eternidad, para aquellos que hemos puesto nuestra confianza, nuestra esperanza en el Señor, debemos descansar y estar seguros y confiados, porque va a haber un momento en el que el Señor va a hacer juicio. Pero si nosotros vivimos de acuerdo a estos principios, contra la corriente, vivimos deleitándonos en el Señor, vivimos en comunión con Dios y vivimos consultándole, podemos estar tranquilos, confiados y seguros de que al final estaremos con el Señor. Porque dice aquí, Jehová conoce el camino de los justos. La otra parte habla de aquellos que son incrédulos, que son necios o que simplemente no consultan a Dios. El final, el futuro de ellos es perecer.
es dejar de existir. Con el Señor, hermanos, no hay términos medios. O somos considerados como justos, o seremos catalogados como malvados. Pero entendamos, hay diferentes futuros. El salmista asegura que el Señor conoce el camino de los justos, conoce la forma en que ellos caminan con Él. De los justos el Señor acepta, aprueba y recompensa su forma de vida y asegura hay esperanza para el futuro. Pero de la gente que no persevera en el Señor, que son malvados, el salmista también asegura que no habrá aceptación, no habrá aprobación y mucho menos habrá recompensa. Y no solamente va a perecer en su camino, sino que adicional a eso no hay esperanza para ellos en el futuro. Y hermanos, eso es algo aterrador. Por eso debemos examinar nuestra vida, porque hay un contraste en este versículo muy marcado entre el creyente, el Hijo de Dios, y el incrédulo, que se cierra a obedecer al Señor. Y este pasaje nos obliga a considerar la forma en que estamos viviendo hoy en día. Analice, hermanos, sus acciones, sus palabras, sus pensamientos, sus planes, sus proyectos, sus metas, todo lo que usted es, todo lo que usted hace, analícelo. Y si está haciendo la voluntad de Dios, persevere, permanezca. Pero si está haciendo todo lo contrario, reflexione, cambie, arrepiéntase, porque la palabra nos está diciendo que hay un futuro distinto para los justos y para los malvados. Si vivimos solo para el aquí y el ahora y no consideramos lo eterno, entonces viviremos solo para el placer, para la comodidad, para el poder, para el control. Pero si usted y yo vivimos consultando al Señor con una mente enfocada en lo eterno, en lo que ha de venir, entendiendo, hay un cielo, hay un infierno, hay una gloria eterna y una condenación eterna, entonces en algún momento de nuestra vida estaremos seguros, tranquilos y confiados, porque en un día no muy lejano estaremos delante de Dios, creador del cielo y la tierra, rindiendo cuentas de nuestra forma de vivir, y seremos considerados de una manera justa. Seremos aprobados por nuestra manera de vivir, por nuestra manera de relacionarnos, porque vivimos de una manera justa para un Dios de justicia, de amor, que a diario nos invita a caminar consultándolo para vivir nuestra vida. Hermano, yo le invito a que realmente analice y reflexione. ¿En su vida usted está consultando al Señor? Le va a sorprender esto, pero todavía hay cristianos que consultan el horóscopo. Todavía hay cristianos, hijos de Dios, que consultan adivinos, brujos, videntes, pensando que ahí está su seguridad, sin darse cuenta que solamente Dios y nadie más es el que nos puede decir nuestro futuro. Y ya se encargó, hermanos, de decírnoslo. Si estamos con Él aquí en la tierra, tenemos la esperanza de que estaremos con Él en la gloria eterna. Esa es una promesa, hermanos, que tenemos los hijos de Dios, que hemos creído, que hemos aceptado al Señor, que hemos cambiado nuestra manera de vivir y que estamos consultándolo de manera constante. Termino diciéndole, hermano, que si realmente queremos hacer una diferencia para nuestro hoy, entonces en cada lugar, con cada persona que el Señor nos permite trabajar, estudiar, necesitamos vivir de una manera diferente. Necesitamos cambiar, necesitamos hacer cosas distintas, y el Salmo 1 debe de ser un referente, debe de ser una brújula constante para guiar nuestra vida. Seguramente, hermano, muchos de nosotros hemos conocido el camino que otras personas cristianas han caminado, y hemos visto con tristeza cómo esas personas se apartan, cómo esas personas se desaniman, cómo esas personas se quejan de ser cristianos, porque según ellos no ven la bendición de Dios sobre su vida, porque según ellos sus oraciones o sus peticiones no son contestadas, y porque en su vida no hay prosperidad, y entonces dicen,
pues no sirve estar con Dios. No vale la pena vivir de esa forma, porque a final de cuentas los resultados son los mismos. Pero son personas, hermanos, en quien la palabra de Dios realmente sigue esperando el tiempo para obrar. Porque son personas que no han dejado a Dios obrar en su vida. No veamos eso, hermanos, como una realidad o una verdad. Porque cuando nosotros vivimos de esta manera, cuando nosotros vivimos contracorriente, deleitándonos en la palabra, en comunión con Dios y consultando al Señor, nuestra vida es una vida fructífera. Nuestra vida es una vida próspera. Yo le invito, hermano, a que este día usted decida vivir de esta manera. Que el día de hoy usted decida hacer cambios y ajustes en su persona. Porque el Señor de todos nosotros por igual está esperando fruto. Somos llamados a dar fruto para la gloria de Dios. Estas próximas semanas vamos a estar estudiando ese llamado que Dios nos hace para que demos fruto, y fruto en abundancia. Fruto que persevere y que permanezca para la gloria de nuestro Dios. Así que, hermanos, vivamos de esta manera. Vivamos como este hombre del que nos habla el salmista. Y entonces sí, demos mucho fruto para la gloria de Dios. Demos fruto en abundancia para que la gente sea testigo de lo que Dios puede hacer también en sus vidas. Porque, hermanos, todos por igual somos llamados a vivir una vida fructífera. Yo le invito a que usted ahí en su lugar cierre sus ojos, hable con Dios. Y si a través de la palabra Dios le mostró cambios y ajustes que debe hacer, ya no le piense más. Ya no pelee con Dios. Sométase a la palabra del Señor, sabiendo que si hace la voluntad de Dios, su vida será una vida fructífera, una vida que honre y glorifique a nuestro Dios. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque podemos comenzar esta serie recordando el llamado que nos haces a dar fruto. Gracias, Señor, porque podemos observar a través de este salmo tan popular entre nosotros como tu iglesia, estas claves para poder tener una vida fructífera, para poder tener la vida que tú tienes preparada y planeada para cada uno de nosotros. Señor, estamos en tus manos y queremos, como tu iglesia, tomar estas decisiones. Queremos hacer estos cambios y vivir de una manera diferente. Queremos vivir de la manera correcta. Queremos vivir, Señor, la mejor vida, y esa es la que tú tienes para nosotros. Así que, Señor, ayúdanos para que esta palabra que has hablado a nuestra vida sea una realidad, que sea visible, que vivimos contracorriente, que estamos dejando de hacer las cosas que no te agradan y empezando a hacer las que sí te agradan. Ayúdanos, Señor, a vivir también deleitándonos en tu palabra, deleitándonos contigo y con los hermanos en la fe, Señor. Que nuestra vida cristiana sea un deleite, sea gozo y alegría, y no sea una carga y una molestia. Perdónanos, Señor, porque a veces nos deleitamos en tantas cosas que no tienen importancia, que no son necesarias, incluso muchas de ellas. Y perdónanos, Señor, pero también ayúdanos a deleitarnos en ti y en tu presencia. Ayúdanos, Padre, a tener esa comunión contigo y a vivir desarrollando nuestra relación. Ayúdanos, Padre, a poder vivir dándote la prioridad, dándote el primer lugar de nuestra vida. Y, Padre, también ayúdanos a vivir consultándote, porque hay muchas ocasiones, Padre, en las que reconocemos no hemos pedido tu consejo. Hemos creído que sabemos todo y podemos todo. Hemos tenido un alto concepto, un mayor concepto de cada uno de nosotros. Y en algunos casos, tristemente, hemos consultado a todos menos a ti. Ayúdanos, Padre, a poder
ir a ti con nuestras dudas, preguntas, conflictos, pruebas, problemas, y recibir de ti, Señor, esa guía y esa dirección. Te lo pedimos, Padre, porque anhelamos ser una iglesia fructífera. Anhelamos cumplir el llamado que nos haces a dar fruto, fruto en abundancia para honra y gloria de tu nombre solamente. Ayúdanos, Padre, a vivir esa vida fructífera que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.